Grabar yo. Ahí está, te lo dijo la señorita Zoom. Very well. Very well. Graba Sebastián. Perdón, que los interrumpí. No, menos mal, sí, buenísimo. Entonces, grupo 3, alguna especie de síntesis de raconto, así compartimos todos. Bueno, voy yo. A ver, chicas. Sí, la sí, idea es, bueno, vamos. La idea fue esta. A ver, nosotros nos planteamos poder analizar las prácticas y los supuestos que se desarrollan en las prácticas profesionales de los futuros docentes de educación especial. Y en su momento, dentro del grupo, nos planteamos si hacérselos a una profesora de práctica o a un estudiante del último año que está haciendo las prácticas o que ya terminó las prácticas. Entonces lo que decidimos es hacer las dos. Nosotros subimos una por una cuestión de tiempo, pero esa que hicimos a una docente teníamos previsto hacerlo con otra profesora que por razones familiares no pudo hacerlo, no pudo concretarlo, entonces yo estaba en el profesorado y conociendo a las profesoras de práctica, lo que hice fue hablar con otra profesora que con muy buena disposición me dijo que sí. Entonces lo que hicimos era, yo estaba en el profesorado con ella y desde el celular con dos compañeras que eran las que hacían las preguntas. Yo me aboqué más a la observación, a observar su actitud, su lenguaje corporal. Entonces, cambió la relación cuando, claro, porque ella me conocía a mí, a mis dos compañeras no las conocía. Cambió la relación cuando Evelyn, que estaba haciendo preguntas remotas, la conoció. Entonces le dice, profesora, yo fui alumna suya, qué sé yo, y ya ahí se hizo como más familiar la cosa. Entonces se rompió todo ese protocolo de qué estamos haciendo acá. Nosotros íbamos con una idea de que queríamos preguntar, pero las chicas empezaron a preguntar y lo que salía íbamos repreguntando. Lo interesante fue dos cosas por ahí, ¿no?, que rescato en este momento. Una es, nosotros habíamos planteado originalmente hacer el recorte del problema pensando en la pandemia, cómo habían sido esas prácticas durante la pandemia. Pero después dijimos, como no va a haber mucho material en el estado del arte, cambiemos y pensemos en unas prácticas en situación normal. Y ella sola trae el tema de la pandemia y de cómo se modificó esa práctica en relación a lo que era antes, a lo que fue durante la pandemia. Y otra cosa era que como ella trabajaba, además de trabajar en el Instituto número 1 de Avellaneda, trabajaba en Capital y hacía todo el tiempo relación entre uno y otro. Ustedes nos aclararon que por ahí el de Capital no era lo más importante, pero nosotros solo mencionamos esto, que ella comparaba. No es porque nosotros nos quisimos agarrar de lo que pasaba en Capital. Así que el desarrollo fue de cómo transcurrían las prácticas en Provincia de Buenos Aires. Me gustaría agregar algo a lo que dijo Gladys, que en primera instancia nosotros pensábamos hacer el trabajo de campo en las escuelas, ya que varias del grupo estamos trabajando y estaban las practicantes y los profesores en la escuela, entonces nos iba a hacer más fácil, íbamos a tener más entrevistas, íbamos a estar observando y participando al mismo tiempo porque éramos parte, pero bueno, el tiempo hizo que las prácticas terminen y que todos ya se hayan ido de la institución. Por eso optamos por esta otra opción. Perfecto. Ahí... Claro, por No, lo dale. mismo, inicialmente en el Quienes habíamos puesto también docentes coformadores, pero bueno, no pudimos trabajar con esas personas por el momento del año, del ciclo lectivo en el que nos encontramos. Bien, ahí digamos, o sea, una primera cuestión de lo que traía Gladys, que es, o sea, que está bueno esto, incluso cómo lo contaste, cómo lo dijiste. Bueno, nosotros
dejamos, como en el estado del arte no había mucho, digamos, sobre el periodo de pandemia, entonces en realidad medio lo dejamos de lado y fue nuestra entrevistada la que lo trajo. Entonces, ahí una primera cuestión es justamente el trabajo sobre el estado del arte, aunque no haya muchas referencias todavía, digamos, ya te está indicando que justamente por eso tenés que trabajar esa etapa, ¿no? O sea, justamente como no hay trabajos, entonces esto va a constituir un aporte. Por eso está bueno, incluso como lo contaste, que te lo trae la entrevistada. Claro, ahora está bárbaro, pero cuando lo empezamos en Sí, entiendo. las reuniones, dijimos, no, porque no vamos a encontrar mucho material. Claro que estaba interesante, Claro. pero bueno, lo decidimos en ese momento, ya ahora. Total. Sí. Así que bueno, eso, digamos, es una primera cuestión. Otra cuestión general que, digamos, viene apareciendo en todos los grupos es la dificultad, ¿no?, entre el tratamiento y el análisis, digamos, o sea, que se hace entre el registro, digamos, en lo que es un registro de observación y el nivel del registro de observación y el nivel del testimonio. Nos sale mucho más naturalmente trabajar con el testimonio y pensar que ahí está lo significativo, que en el testimonio, digamos, o sea, está digamos, o sea, el contenido, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho más ligarlo. Entonces, ustedes trajeron en el trabajo un montón de material al que se podía acceder con los links y todo, que es súper bueno. Ahora, la cuestión es que hay que trabajarlo para poder traerlo en el registro. Yo tengo, digamos, o sea, que textualizar el análisis, lo que me parece, lo que pasa, lo que destaco, ¿no? Todo eso, digamos, o sea, lo digo en términos generales para cuando lo vuelquen en el trabajo final, que la parte del registro haga un esfuerzo, aunque sea de colocar uno o dos fragmentos o unas partes, digamos, o sea, y hacer este ejercicio de analizar qué es lo que yo analizaría desde la observación. Entendimos con tu aclaración, lo entendimos, claro, que iba por ahí. Porque Perfecto. lo que digo es que si yo lo coloco, digamos, o sea, lo que estoy colocando es casi como si fuera un registro naturalizado, ¿no? Que cualquier persona, si yo le brindo la posibilidad de acceder al material empírico, va a entender lo mismo que yo. Y en realidad eso no es así, digamos, o sea, justamente yo lo que tengo que decir es como poder iluminar, poder ilustrar, poder, digamos, remarcar qué es lo que yo estoy considerando que es relevante de ese registro empírico, sea un fragmento, un registro de observación, sea una fotografía, sea una imagen, sea, digamos, o sea, una producción, no sé, una captura de una pantalla o la producción, digamos, o sea, de alguno de los grupos con el que estoy trabajando porque es no sé, un fanzine, un documento o lo que sea, digamos, o sea, que me interesa por su cuestión estética, por su cuestión material, etc. Entonces, esto lo digo, digamos, como una recomendación a todos los grupos. Entonces, una cosa que me gustó muchísimo de cómo presentaron el trabajo, y ahora voy a compartir la pantalla. A ver si me conviene. Acá se ve, ¿no? En la parte, digamos, o sea, de la consigna 3, lo que hicieron fue, tomaron, digamos, o sea, de todo lo que fue el trabajo, digamos, o sea, de campo que estuvieron haciendo, este trabajo de campo exploratorio, y lo que hicieron fue seleccionaron esto que nosotros llamamos los indicios, ¿no? Las puntas que me tira el campo, digamos, o sea, ¿qué es lo que yo encuentro de relevante? ¿Por qué es relevante? Porque me genera intriga, porque me genera más preguntas, porque me abre cosas que, digamos, o sea, yo no tenía pensadas o no tenía previstas, y entonces son, digamos, o sea, los interlocutores los que lo están colocando, lo que lo están poniendo, digamos, o sea, ahí. Entonces hicieron una forma que en un texto muy breve, digamos, o sea, muy conciso, lograron presentar de esto de forma muy ilustrativa, ¿no? Que es, digamos, bueno, la dinámica de cada encuentro consistió en realizar preguntas disparadoras que abrieron el diálogo para la entrevista con la docente. Sin querer detenernos en el tema de pandemia, la entrevistada se detuvo en este tema, digamos, todo el tiempo mencionaba su experiencia en el espacio de la práctica de capital y provincia, marcando las diferencias en la dinámica de las mismas. Como punto relevante, tomamos las siguientes ideas de la entrevistada. Reemplazamos las prácticas por microclases en donde los estudiantes tenían que realizar los momentos de la clase y filmarse. La docente había experimentado antes esta modalidad y la implementó durante la pandemia. Entonces, lo que me interesa destacar es esto, que en cada uno de esos puntos que ustedes se están identificando, lo que hacen es explicitar por qué es relevante. Digamos, ¿por qué resulta relevante esto? ¿Por qué resulta relevante para pensar un problema de investigación? Entonces, ahí van explicitando, bueno, porque hace las dinámicas novedosas que se están llevando adelante. Que, digamos, acá no nos interesa tanto
digamos, en términos de si es la novedad per se, sino por la propia experiencia de lo que le cuenta a las docentes, de qué es lo que implicó hacer, digamos, o sea, ese ejercicio, qué es lo que está implicado en ese ejercicio, ¿no? Lo mismo, pasemos a otra, digamos, o sea, de las que está más abajo. La docente comenta la experiencia de un estudiante que cuando le dan el tema para trabajar en la práctica lo desconocía, destacando la importancia de la capacitación disciplinar. ¿Por qué resulta relevante esta punta? ¿Por qué resulta relevante este indicio? Que esto que está puesto acá es una síntesis de lo que en realidad están trayendo del material de campo. O sea, esto es mucho más extenso en el intercambio con la entrevistada. Y ustedes lo que hicieron fue, mira, acá aparece algo. Bueno, esto lo formulamos así. Les pongo esto, ¿por qué? Porque fíjense que están trabajando con datos de campo, y trabajar los datos de campo no es necesariamente que yo lo que voy a hacer es cortar un fragmento del discurso en términos textuales y lo voy a colocar acá. Eso puede ser una forma de textualizar, es una forma posible de textualizar. Y esta es otra forma posible de textualizar, donde acá el registro que ustedes están priorizando es este registro más de elaboración del grupo, es decir, che, mirá, cuando tenemos un documento común y estamos armando una reflexión colectiva, bueno, nos encargamos de identificar estas cosas y lo más importante es explicar por qué. Acá están haciendo lo que yo les pedía recién que hagan con el registro de observación. Lo están haciendo, digamos, con el registro testimonial. Están diciendo, ¿por qué es importante este fragmento? ¿Por qué lo que dice la docente es significativo para pensar un problema de investigación? Porque no es evidente. Digamos, para la mayor parte de las personas que se acercan a esto, digamos, o sea, puede ser información solamente, pero no es información que está cualificada, que está ponderada, ¿no? Que está tamizada por esta experiencia de acercamiento que están teniendo ustedes a través de múltiples fuentes, de documentos, digamos, de bibliografía, de experiencia de campo, etc. Entonces, sí. Profe, perdón que te interrumpa, pero Dale. te consulto, cuando esto que está en lo testimonial lo hacemos, pero con el registro de observación, deberíamos de hacer también unas narraciones, pero sintéticas, digamos, como retomando desde nuestras palabras cómo es lo que sucedió e ir destacando en estas situaciones que estamos mencionando, Sí. por qué las rescatamos. Ojo que les digo esto, Flor, Oh. no para que lo tengan que hacer, digamos, o sea, no porque eso, digamos, o sea, digamos, realmente no es que les estoy diciendo, no, ahora para el trabajo 9 tienen que poner eso, digamos, y entonces forzarlo, no es la idea forzarlo, sino solamente es mostrar que, por ejemplo, yo podría hacer esta misma estrategia de textualización que ustedes están teniendo diciendo, por ejemplo, no sé, en el despacho de la funcionaria, no sé qué, esto del otro, había, no sé, qué sé yo, un montón de títulos atrás y no sé qué, esto del otro. Que eso da un poco cuenta de cómo se está construyendo ese personaje, ¿no? Hay una cuestión de la especialización, del saber, de la capacitación, etcétera, que quizás es un dato perdido, digamos, o sea, en el contexto. No es que necesariamente tenga el mismo, digamos, o sea, la misma potencia para pensar problemas de investigación que lo que ustedes están mostrando acá. Pero digo, ¿cuál es el tipo de tratamiento que haría? Que es de todo lo que configura ese registro espacial, ese registro material, estoy destacando algunas cosas que me llamaron la atención. Solo en el caso que te llaman la atención, solo en el caso de que encuentres algo que, digamos, o sea, de pronto resulta significativo. Si no, digamos, o sea, no, pero lo digo para aprovechar esto en términos más amplios de todos los grupos y pensar, digamos, o sea, ahora lo vamos a ver en el próximo grupo con más detenimiento esto, digamos, o sea, con un poco más digamos, de sustancia empírica. Pero les digo, digamos, o sea, en el caso que, digamos, o sea, hubiera pasado algo de eso en la parte de observación, en la parte de compartir esta entrevista y tomar datos que no solamente se restrinjan al comportamiento, digamos, o sea, gestual y emocional de la entrevistada, sino que tuvieran que ver más con reponer, bueno, en qué contexto, digamos, o sea, espacial y material, digamos, se da esa entrevista, ¿no? Y qué nos dice eso de la entrevistada o de la situación. Bueno, ponerlo, digamos, o sea, igual, lo pueden reconstruir ustedes, digamos, o sea, ¿no? Como hacer una reconstrucción. Bueno, el lugar donde sucedió la entrevista tenía estas características, qué sé yo. Nos atendió de apurada en un pasillo, agarró una silla que estaba ahí al toque, digamos, o sea, se sentó. Bueno, y eso ya te está hablando un poco de en qué situación, por lo menos, no solo, digamos, o sea, o no necesariamente de qué estatus le está dando a la situación de entrevista, pero sí, digamos, o sea, capaz te repone un poco, bueno, cuál es la dinámica cotidiana de esa persona que estaba a las corridas, que estaba saliendo de una clase a la otra, que no sé. Estamos obviamente que Claro. ahora pensando en voz alta. Claro, porque si no, sería como
daría lo mismo que hubiéramos hecho capaz la entrevista con un formulario de Google. Si no vamos a reponer todo esto, si solamente vamos a poner las preguntas y las respuestas. Claro, y además pensá que exactamente, y la cuestión, por ejemplo, ahí ustedes hacen algo que a mí me resultaba muy interesante, que es que estaba Gladys ahí y ustedes estaban en forma remota, ¿no? Ujú. Bueno, que esas son estrategias digamos, o sea, que antes nadie hacía eso. Digamos, esto es como, no, como avanzar en la investigación cualitativa en un terreno sobre lo que no hay nada escrito, digamos, ¿no? En esta cuestión de que es, o las entrevistas, digamos, o sea, algunos empezaron a trabajar con la cuestión de utilizar las tecnologías digitales, etcétera, y no sé qué, esto del otro, y la cuestión de la virtualidad y no sé qué, pero muy poco. Pero estas cosas mixtas y que encima se trabajan en forma colectiva, entonces, ¿qué fue lo que Gladys vio? Digamos, o sea, ¿qué puede reponer Gladys del estar ahí, de ese estar ahí? ¿Y qué cosas pueden reponer ustedes de Gladys estando ahí con la entrevistada? ¿Entendés? Entonces, quizás hay algo, capaz son datos, digamos, muy marginales, digamos, que vos vas a decir, esto me llamó la atención, no sé para qué sirve. Todavía no tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que algo me llamó la atención de eso. Y me parece que lo discutimos grupalmente y está bueno ponerlo. Bueno, digamos, o sea, ese es el espacio. Y lo que les digo es, no requiere, digamos, necesariamente que haya un trabajo empírico, digamos, que esté atado a la situación en forma muy rigurosa, porque la reconstrucción que ustedes hacen es suficiente, digamos, o sea, para eso. De hecho, digamos, no vamos a llegar ahora a trabajarlo, no llegamos ya, pero el texto de Julieta Quirós, de Juli Quirós, que tienen en la bibliografía, por si lo quieren leer después, es súper interesante porque ella está proponiendo, digamos, o sea, la cuestión de despegarse un poco de esta idea de que en realidad la investigación cualitativa es una investigación en la cual yo lo que hago es recortar fragmentos del discurso, ponerlo textual y después interpretarlo de cualquier forma. Que eso también es un error muy frecuente, ¿no? Que es que yo o solamente lo pongo para ilustrar. O sea, el testimonio de las personas ilustra, digamos, solamente ilustra lo que yo digo. Entonces, ahí no estamos pensando en la característica de la investigación cualitativa que estamos trayendo en este curso, que no es que eso ilustra lo que yo digo, sino que es que yo aprendo a pensar con el otro. Digamos. Entonces, empiezo a pensar los problemas con el otro, digamos, involucrándome en una relación. Entonces, da igual, digamos, o sea, si yo la estrategia de textualización es traer el fragmento textual o hacer una reconstrucción de lo que sucedió. Porque capaz lo que puedo hacer es decir, ¿sabes qué? Es el día, no sé, van 30 jornadas de trabajo de campo que yo hago en la escuela, ¿no? Y lo que voy a hacer es reconstruir cómo es una situación típica en la cual un docente formador, digamos, o sea, se vincula con los estudiantes, digamos, o sea, que están... Y en realidad no ocurrió, digamos, de esa forma, no ocurrió nunca, no ocurrió jamás. Lo que hice fue reconstruir ese caso tomando fragmentos de mi experiencia de 30 días de trabajo de campo, y lo que estoy haciendo es reconstruyendo eso. Y la cuestión es, lo que estaría mal de eso es, digamos, ficcionalizarlo como diciendo, bueno, esto así pasó verdaderamente. No, yo lo que puedo decir es, bueno, de toda esta experiencia de trabajo de campo, yo reconstruyo, yo lo que voy a hacer es reconstruir en términos, digamos, o sea, cómo sería esa experiencia que me permite a mí mostrar qué es lo que quiero decir, mostrar qué es lo que quiero destacar. Por eso me gustó mucho esta estrategia de textualización que ustedes usaron, porque, digamos, el punto acá, lo más importante es la relación, no es lo que dice la persona. Lo que importa acá es la relación que ustedes están trayendo, es cómo ustedes están construyendo este vínculo. Sí, perdón. ¿Sabes qué? Me parecía para rescatar dos cosas. Una es que quedó plasmado en el trabajo, que es esto, cuando la docente hablaba de algo del que tuviese que ver con lo más técnico, por ser compañeras me miraba como diciendo, estamos en la misma sintonía. Y después seguía hablando con las chicas. Y otra cosa que no repusimos, pero que ocurrió, es esto de cómo se dio en realidad la entrevista, porque yo estaba en el instituto y el acceso a este formato
fue también bastante novedoso para nosotros, en tanto yo llamo a las chicas y le digo, Nati, armá ya un Zoom que la profesora me dice en este momento qué puede hacer. Entonces no había nada como tan armado, ¿entendés? Era in situ en el momento en el que la profesora terminó con su mesa de examen. Claro. Natalia enseguida ahí armó el Zoom y se conectaron las chicas y ahí ya estábamos, ¿entendés? Entonces me parece que tiene también de novedoso eso, que se dio en el momento y que no había habido mirá que va a haber una entrevista, prepárate, no, nada, fue en el momento. Buenísimo, sí, por eso les digo que eso, digamos, o sea, ahí hay evidentemente un montón de material también muy rico para trabajar. Entonces, perdón que, no lo corro acá. Volviendo, digamos, o sea, a esto que es lo que yo les decía, les marcaba en el trabajo, que es muy interesante cómo lo textualizaron, porque fíjense que, digamos, no necesitan hacer un texto muy extenso, digamos, o sea, sino para marcar justamente cuál es esa relación. Es como si yo marcara en la parte esta primera, donde ustedes ponen en negrita, eso es lo que sería un dato de campo. Eso, digamos, es algo, alguna relación, alguna dinámica, algún fenómeno, algún rasgo del campo que a usted le llamó la atención. Y todo lo que viene después del por qué resulta relevante es la relación que ustedes encuentran con el problema de investigación. Ahora, lo que les decía en la devolución es, lo que hicieron ahí fue listar todo lo que apareció. Entonces, quizás para el trabajo final, para el 9, lo que pueden hacer es eso, organizarlo, darle una jerarquía, decir, a ver, de todos estos indicios que aparecieron, digamos, o sea, que muestran que el ejercicio, que es un ejercicio, digamos, hiper reducido en un sentido, es muy rico, porque hay un montón de puntas que salen. Yo cada una de estas puntas las tendría que continuar, digamos, en el trabajo de campo, ¿no? Tendría que ver hasta dónde dan, hasta dónde llegan, a ver, seguir explorándolas. Pero lo que podrían hacer es como organizar eso y jerarquizarlo, decir, a ver, estos 3 indicios, digamos, o sea, se pueden en realidad formular en uno solo. Y esa formulación implica justamente reformular el problema de investigación tal como lo veníamos trabajando. Tanto porque lo reformulo a partir de lo que sale en el campo, como también pongo en relación esto que ustedes están trayendo acá en este punto con el trabajo sobre el estado del arte. Entonces decir, bueno, mira, lo que encontramos en el campo es esto, lo que sale del campo, los indicios que nos trae el campo son esto se relaciona de esta forma con el estado del arte, porque lo que están mostrando no había, porque lo que está mostrando había, pero hecho desde otra pinada, hecho en otro recorte, hecho, digamos, o sea, etcétera. Entonces, eso te termina de construir la formulación del problema. Y entonces, para este problema formulado de esta forma, digamos, o sea, trabajaría con esta estrategia para continuar, para seguir la investigación. Entonces, ahí, digamos, o sea, tenemos esa experiencia que es muy rica, que se nutre justamente del trabajo de campo, se nutre, digamos, o sea, de la relación con la teoría acumulada, y que me permite a mí construir un problema de investigación que está sólidamente armado. ¿Mm? Entonces... Es complejo. ¿Cómo? Es complejo. Pero lo tienen, digamos, o sea, lo tienen ahí. O sea, digamos, o sea, no es mucho más que esto, porque hay un montón de estas cuestiones que ustedes están trayendo acá, que en realidad ya les están mostrando para dónde va el problema de investigación. La cuestión es, no hay una que sea mejor que la otra, sino que la cuestión es, ¿qué es lo que a ustedes, digamos, o sea, les parece que puede ser más productivo, más pertinente, ¿no? O sea, y en función también del campo, digamos, o sea, decir, mirá, esto lo podríamos trabajar haciendo más entrevistas con tal grupo, digamos, o sea, de personas, sean estudiantes, docentes, en un instituto, en varios institutos, etc. Ahí hay un montón lo que me parece que es justamente es muy interesante, es que es muy rico. Entonces, como salieron muchas cosas, lo difícil en realidad es jerarquizar, es decir, a ver, ¿cómo ordeno esto? ¿Qué es lo que me parece que va mejor? Pero en realidad, digamos, o sea, cualquiera sea la síntesis que hagan, va a ser una síntesis productiva, porque justamente, digamos, o sea, tienen muchas puntas, que todas las puntas que están tirando acá son puntas interesantes, son puntas que darían para continuar la investigación. Entonces, no se pueden equivocar, digamos, lo que sí pueden hacer es que, qué sé yo, no sé, que vos construyas la continuidad de la investigación creyendo que va por una parte y después, digamos, o sea, si va por otra, el campo mismo te lo va a mostrar. Y eso pasa un montón de veces, lo mismo que decíamos con los registros recién, pasa, digamos, o sea, por dónde creo que voy a continuar la investigación. Bueno, voy a seguir más la pista que me dio tal, y después resulta que no va a ningún lado, y entonces tengo que reformular y empezar digamos, a trabajar sobre otras pistas posibles. Pero... Claro, como sucedió con el tema de la pandemia, que nosotras inicialmente descartamos
pero la entrevistada lo trajo como algo que resurge. Exacto, y ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, incluso, digamos, con esta cuestión de capital y provincia. Vos podrías decir, bueno, a ver, si alguien trabajó, o sea, ponele, no sé, hay un montón de trabajos etnográficos que trabajaron esta relación de formación, digamos, o sea, del profesorado. Ahora, ¿hicieron este estudio comparativo? Bueno, sí, mirá, hay un estudio comparativo que lo hizo pensando en los presupuestos, entonces, no sé, o los programas curriculares. Y entonces compararon las dos cosas pensando en la estructura de los programas, pero lo hicieron desde la experiencia, digamos, o sea, de docente que no. Entonces ahí, digamos, ya tengo un problema, y eso sería, perdón, seguir uno de esos indicios de campo, ¿no? Que te está trayendo. Entonces, de lo mismo, digamos, o sea, lo podés pensar con un montón de otras cuestiones que aparecen también ahí en el trabajo. Claro, y en relación con estas cosas es que habría que organizar todo lo que es el problema de investigación, como pensado en una continuidad con lo que más potencial tenga, no necesariamente que se relacione o no con lo que inicialmente habíamos planteado. Claro, y con lo que les decía yo, o sea, mejor aún si además hacen un diálogo con el estado del arte. Es decir, mira, estas puntas que aparecieron, bueno, ¿en qué medida fueron trabajadas o no fueron trabajadas en las investigaciones previas? ¿Fueron trabajadas del mismo enfoque que nosotros queremos hacer o fueron trabajadas con otro enfoque? Por eso te digo, si hay, ponele que ustedes quisieran trabajar sobre esta comparación entre lo que sucede en estas dos jurisdicciones, y lo que ven es, sí, mira, trabajaron esto, pero ya te digo, lo pensaron más desde las estructuras curriculares de cada uno de esos lugares y cómo se... Y entonces son miradas desde arriba, no miradas de abajo, de la experiencia de docentes. Entonces ahí vos decís, ah, bueno, como no se trabajaron desde ahí, yo sí voy a proponer trabajarlo de este lugar con esta perspectiva que justamente se justifica en el por qué trabajar esto de una perspectiva cualitativa, que es lo que tendrían que responder cualquiera de los trabajos finales que ustedes van a presentar. ¿Por qué esto se podría trabajar, por qué esto se tiene que trabajar de una perspectiva cualitativa? Y no, digamos, o sea, de otra perspectiva de investigación. Esta cuestión, como estas conclusiones, lo incluimos en el trabajo. ¿En qué ítem lo incluimos? Esto, digamos, de lo que estamos hablando es cuando es la formulación del problema. Digamos, y pónganlo no como conclusión, no en el registro de concluir algo, sino justamente... En el recorrido de la formulación del problema, como en un planteo inicial y cómo a partir del trabajo de campo se fue reformulando el... Trabajo de campo o relación con el estado del arte, ¿no? O las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eso lo que hablamos es ese planteo inicial, los desplazamientos que van marcando, y esos desplazamientos en qué se apoyan. Se apoyan en el trabajo de campo, se apoyan, digamos, y esta estructura que estuvieron, digamos, trabajando las compañeras acá, es muy relevante porque lo que está, de nuevo, lo que pone en foco es la relación de ese dato de campo con el trabajo analítico, con el trabajo del problema de investigación. Entonces, fíjense que, digamos, el registro no concluye nada. Acá no hay, el registro textual no está formulado en términos de esto tal y tal, es así, sino son, digamos, como, esto nos ayuda a pensar tal cosa, esto puede ser, esto lo que está mostrando es tal otra cosa. Entonces, fíjense que el registro de textualización es totalmente diferente. No es el registro de una conclusión sobre un problema, sino que es el registro que te permite mostrar cómo el problema se está construyendo, se está haciendo el problema. Son siempre cuestiones abiertas que dan a más análisis, según claro, lo que uno va... ¿Para dónde debería seguir el análisis en función de lo que, digamos, o sea, resulta del trabajo de campo? ¿No? Eso, digamos, o sea, es lo que vamos a hacer cuando estamos pensando en construir un problema, digamos, justamente haciendo este camino que yo les decía, que es... Es no forzarlo a lo que nosotros sino ir trabajando con el dato, con lo que vamos adquiriendo para ir, o sea, sí. que hable la entrevista o la situación o lo que fuera, sin forzarlo a lo que uno por ahí va predispuesto a encontrar. Exacto, eso es lo que nosotros decíamos. Al principio, digamos, o sea, acuérdense que lo que estuvimos viendo era, cuando yo empiezo una investigación, digamos, empiezo, digamos, o sea, con la mirada, con los supuestos, con, digamos, los objetos y construidos que tengo incorporado como conciencia práctica. Entonces, no puedo dejar de mirarlo de ahí. No es que esté mal, es que no puedo hacer otra cosa que eso. Entonces, el proceso que vamos a hacer es que yo voy a empezar a entrar en relación con otros mundos, con otros, digamos, o sea, con otros, y voy a empezar a,
digamos, construir ese proceso en la interacción con ellos. Entonces, le tengo que dar lugar, porque si no, lo que estoy haciendo Es como la parte de deconstrucción, como de ir deconstruyendo eso que estaba prefijo y y ir reconstruyéndolo a partir justamente del diálogo, ¿no? O sea, este diálogo que estoy teniendo con otros, digamos, con otros interlocutores interesados, entonces, a los cuales yo les compartí, digamos, o sea, mi planteo, mi propuesta, etcétera, y lo que hice fue, los invité, entonces, a pensar conmigo. Porque en una entrevista, una buena entrevista no directiva, yo no estoy tomando, digamos, no estoy capturando información. Lo que estoy haciendo es invitando a los otros a pensar conmigo. Entonces, estoy interesándome en cómo los otros piensan el problema. Y yo estoy aprendiendo de ese proceso. Entonces estoy aprendiendo, digamos, justamente a construir un problema. Por eso no puedo concluir nada ahora. Digamos, no es el momento de construir, digamos, una conclusión. Es el momento de aprender a preguntar, de aprender a construir el problema. Y eso es algo que en una buena investigación cualitativa hago desde el momento cero con otros, con mis interlocutores. Profesor, en cuanto a esto, esto que venías planteando de reformularlo en la problemática, de cómo se nos va reformulando la problemática con el estado del arte y con el trabajo de campo. Nosotras, como dijeron las chicas, en este TP no está, pero también hicimos una entrevista con estudiantes, y lo que no llegamos es todavía a hacer como un contraste o una comparación. Sí hay cuestiones que al ir escribiendo vas identificando que entran en tensión y en contradicción con la profesora del espacio y con la alumna. Pues son dos posiciones diferentes. No, y cuestiones de cómo perciben el espacio, por ejemplo, de la práctica. La alumna, por ejemplo, refiere que ella el espacio de la práctica nunca fue un momento de reflexión, donde se trataran temáticas como el rol docente, qué sucedía en las prácticas, era como una cuestión más técnica, o sea, lo planteó ella, ¿eh? Igual, Juli, de perdón hecho, que te también interrumpa, comparó. Juli, pero Sí. en la entrevista a la docente de práctica, ella también plantea que lo que nota es que sus estudiantes muchas veces de alguna manera repiten o traen lo que aprendieron durante su biografía escolar y no tanto durante la formación docente. Así que más que una tensión, yo ahí veo quizás una continuidad. No sé, porque en realidad, sí, a eso es a lo que voy. Estas cuestiones que entran en diálogo entre las dos entrevistas, ¿no? Porque me parece que entran en diálogo, porque son los dos quienes que participan del mismo espacio. Lo reflejamos, lo explicitamos cuando finalizamos con... ¿Se entiende lo que...? ¿Tenemos que hacer ese juego o lo dejamos abierto? Es que ahí va más en el sentido este que te digo, que es, en realidad vos ahí estás tratando de resolver algo, ¿no? Estás diciendo, bueno, hay dos posiciones, entonces veo, digamos, no, digamos, ponele hasta ahora lo que estuviste contando, como diciendo, bueno, si lo miro desde los estudiantes, desde la entrevista de los estudiantes pasa esto, si lo miro de coso pasa esto otro. En realidad, digamos, o sea, lo que estamos pensando que eso, digamos, o sea, sería tratar de resolverlo en términos de contenido. La cuestión es que quizás lo que vas a tomar no es lo que te dicen las dos entrevistas. Capaz lo que vos tomás como indicio es lo que te dice una sola persona. Es decir, mira, hay alguien que me está diciendo algo que es interesante acá. Que me está diciendo, por ejemplo, la cuestión del espacio, digamos, o sea, cuál es el lugar de lo reflexivo en el proceso de formación. Y entonces, sobre eso vas a tener una variabilidad enorme de datos y perspectivas. Pero lo que sí, digamos, o sea, es común es que eso es un tema, digamos, o sea, que la cuestión de la reflexión te permite a vos trabajar y abordar un espacio de práctica desde un lugar novedoso. Y entonces decir, mira, pensemos esto, y capaz vas a tener, dentro del campo de los estudiantes, vas a tener un montón que te dicen que sí, que es un espacio hiperreflexivo, y otros te van a decir que no. Digamos, o sea, y cada uno te va a decir por qué, y te van a dar los matices, digamos, etc. Lo que a vos te sirve como indicio del trabajo de campo es decir, mira, esto es un espacio, digamos, acá hay una tensión, acá hay un problema, acá hay una ambigüedad, una contradicción, una paradoja, digamos, o sea, acá se está armando algo que me parece interesante. ¿Fue abordado esta cuestión antes en otros trabajos? No.
o sí lo hicieron, digamos, o sea, y lo que llegaron es hasta esta parte, entonces, bueno, yo cómo puedo hacer y darle continuidad y profundizar esto. Entonces, ahí es donde vas construyendo, digamos, ese problema, pero no en términos de resolver si hay una perspectiva que es la que en realidad es real y la otra no, o esta es más cierta que la otra, sino justamente pensarlo en esta idea que vos traías, bueno, acá hay algo, digamos, o sea, que digamos, o sea, que admite más de una interpretación, ¿no? Acá hay algo, digamos, o sea, que no se puede cerrar, digamos. Entonces, ¿por qué? Como no se puede cerrar, necesito investigar más, necesito trabajarlo más, porque capaz lo que me están diciendo las dos personas, por más que parezcan en principio cuestiones que están contrapuestas, están hablando de algo que es lo mismo. Cuando lo puedo mirar, digamos, o sea, en términos más amplios, ¿no? En términos más generales, como una dinámica que se da. Y entonces me puede servir justamente como un indicio para construir un buen problema de investigación. Pero a veces, digamos, o sea, la entrevista, digamos, o sea, a una persona puede ser la que te lo muestre de forma más clara. Digamos, a una persona o que de pronto a vos te haga pensar, mirá, con razón, esto hay, en varias entrevistas lo vienen diciendo y yo no lo llegaba a entender hasta que pasó esto. Hasta que pasó esto del campo. Les digo esto en términos de cómo es este proceso con la continuidad del trabajo de campo. Digamos, o sea, nosotros ahora, para poder formular un problema de investigación, digamos, necesitaríamos hacer un poco más de entrevistas, un poco más de campo, un poco más, para poder estas cosas que van saliendo, ir chequeándolas un poco más, ir identificándolas y chequeándolas, digamos, o sea, en el resto de los trabajos. Por eso yo les decía, una segunda entrevista ya tiene toda esta reflexión que ustedes están elaborando como background. Y eso antes no estaba. Entonces, por eso las entrevistas que voy a hacer ahora van a ser entrevistas donde en realidad voy a organizar, digamos, o sea, el material de otra forma. Voy a saber, digamos, o sea, qué preguntar, pero no en términos de la pregunta precisa, sino que voy a saber qué preguntar para generar más, digamos, para generar más apertura, para generar que mis interlocutores me hablen más sobre estos temas. Eso, digamos, o sea, es lo que vamos a hacer. Por eso ahora es un ejercicio que necesariamente va a ser un ejercicio, digamos, limitado, pero que, digamos, con lo que están trayendo es suficiente como para poder empezar a tirar el hilo de lo que están pensando como problema de investigación. Digamos, justamente porque lo que está apareciendo en las entrevistas, aunque sea, digamos, o sea, una entrevista sola, etcétera, es muy interesante. Están trayendo cosas muy ricas. Entonces, ahora quizás el ejercicio para hacer y cerrar el trabajo final es, bueno, terminar de tomar decisiones para que decir, bueno, mira, esto me parece que, esta formulación me parece que es la que va a permitir, digamos, o sea, justamente mostrar más claramente por dónde seguiríamos el problema de investigación. Y esto, digamos, o sea, va a requerir que prioricemos este indicio por sobre los otros. O lo que hagamos es hagamos converger estos otros indicios en una sola formulación. Y entonces, a partir de ahí nos cierra todo. Pero eso es una decisión que tienen que hacer ustedes como grupo, digamos, ¿no? Bueno. Vamos entonces con el otro grupo. Un segundo. Bueno, acá estamos con el trabajo del grupo 1. De nuevo, igual que hicimos con el grupo anterior, si alguno de los integrantes del grupo quiere hacer como una especie de raconto de qué va. Bueno, ¿me escucha bien? Bueno,
El trabajo en sí, bueno, pusimos las percepciones y las representaciones sobre la infraestructura escolar entre distintos usuarios y actores del establecimiento de nivel primario del distrito de Quilmes en contexto de pandemia y pospandemia. Eso es, digamos, para poner un... Perfecto, digamos, digamos, o sea, contá qué hicieron como trabajo de campo exploratorio. Perfecto. Bueno, y fuimos a... Nos pasó, bueno, como ya habíamos contado, que habíamos arreglado una entrevista, después el director, nada, la canceló por cosas puntuales, pero bueno. Así que, nada, cambiamos de escuela. Y así que bueno, que fuimos a otra escuela, a la primaria 2, en San Francisco Solano, en Quilmes. Y bueno, por distintas cuestiones laborales, la hicimos con Laura, y bueno, y yo fuimos. Y la verdad, como pusimos ahí, no nos conocíamos, o sea, nos conocimos ahí, o sea, ella me dijo, estoy afuera, y estaba ahí, y yo justo ya estaba adentro, y nada, y nos conocimos ahí Eso en también el es impresionante. momento, y a los 5 minutos estábamos, nada, haciendo la entrevista, fue así, literal. O sea, nada, y bueno, y hicimos 4 entrevistas en esa escuela, una con la vicedirectora, 2 auxiliares y una maestra. Bueno, después, ¿qué es lo que nos dio, digamos, el tiempo? Nada, o sea, habíamos como, preguntamos a algunas maestras más, nos dieron el ok, pero la verdad nos quedamos justo, llegamos con lo justo para una maestra, con la 4ª entrevista. Y ya nada, ya estaban por ir todos. Igual la rockearon, digamos, o sea, los quiero en mi equipo de investigación. O sea, en un día, en una jornada, hicieron 4 entrevistas, digamos. Sí, profe, Sí. bueno, yo también participé, soy Laura, y estuvimos 2 horas en la escuela, nos recibieron re bien, y bueno, tuvimos justo el tiempo para hacer esas 4 entrevistas. Y bueno, fueron la verdad re productivas. Y después, a los días, una compañera, nuestra compañera de grupo Denise, consiguió un contacto para, bueno, hacer la entrevista en el consejo escolar, que esa, bueno, salimos como muy sorprendidos porque lo que nos pasó es que habíamos previsto una entrevista de 15, 20 minutos y terminó durando 1 hora y media. Entonces, bueno, hablamos con la secretaria, con la directora, y después nos hicieron un paseo por todo el consejo, nos trajimos papeles, así que también quedamos bastante sorprendidos digamos, con la disposición del lugar para recibirnos. Genial. Sí, en ambos casos nosotros lo pusimos. Creo que después de haber tenido la primera experiencia, estas 2 fueron geniales en el sentido de súper amable la gente, cero condición en el sentido de, nada, nosotros le contamos por más o menos que íbamos a hacer el trabajo, que era para la facultad, el tema, y nada más. Y después fue todo en el momento de grabar. O sea que, como lo pusimos, tanto con la directora que por ahí, bueno, por ahí, no sé, que quiere saber cómo es la infraestructura y algo así, nada, nos quiere preguntar algo más, pero no, o sea, fue ahí, igual que en el consejo. Está bueno eso. No, buenísimo. O sea, fíjense, digamos, o sea, que el trabajo 8 que presentó el equipo tiene 25 páginas. O sea, nos dieron para leer y ver cosas. No llegamos a analizar todo porque estuvimos muy juntos con el tiempo. Menos mal. Entonces Escuchen. quedaron muchas cosas para decir, para escribir. No,
digamos, o sea, acá lo que me quiero detener es lo mismo que traía al inicio del otro grupo, ¿no? Digamos, o sea, acá, por ejemplo, traen digamos, esta entrada digamos, de este posteo, ¿no? De consejo escolar, digamos, o sea, cómo los presentan acá, el espacio. Después, más adelante, tienen estas fotos, digamos, o sea, traen un montón de imágenes. Eso estaba en el link. Un montón de imágenes, digamos, que fueron recuperando en el trabajo de campo. Entonces, lo mismo, digamos, o sea, es qué es lo que yo puedo, digamos, mostrar, qué es lo que estas imágenes me están diciendo. Eso es algo que ustedes tienen que, digamos, o sea, hacer en el texto, ¿no? De nuevo, nada, digamos, o sea, es evidente porque yo lo ponga, porque yo lo incluya, porque yo lo muestre, digamos, sino que además lo que tengo que hacer es decir por qué hacer esta relación entre lo que estoy mostrando, digamos, y el análisis que estoy efectuando del registro. Entonces, tienen un montón de material, pero un montón de material impresionante, digamos, que daría para analizar, daría para hacer un análisis en sí mismo de las secuencias. ¿En dónde lo tienen? En el link, la secuencia adelante, durante y después. En el primer link En el primer está link, ¿no? todas las carpetas, sí. Bueno. Scroll Claro, por ahí abajo. el drive, exacto. Una más arriba está todo. Más arriba. No, es más arriba, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí justo. Sería la hoja 3. Abajo dice contenido general del taller 8. Y está el drive. Acá, Ahí. Ahí lo pongo acá, en el chat. Esto está lento porque estoy con los datos, está toda mi familia conectada y acá entré en el curso de mi hija, me parece, no sé. Sí. No sé por qué no. Qué raro, ¿por qué me trae acá? Bueno, ahora vamos a ir a otra, no importa, otra cualquiera de las fotos, las imágenes. Te pasé por el WhatsApp, ¿Chat? si te escribo acá el chat. Sí. Te pasé el enlace. Sí, igual, vamos, o sea, con ese enlace me lleva a ese lugar y no sé por qué. Ah. ¿Entendés? O sea, no es problema del... No importa, pero mira. A ver si acá me deja ir. Bueno, fíjense, digamos, o sea, estos son las fotos previas a las obras, ¿no? Estas fotos se las dieron en el... Sí, 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 sí. Entonces, no, estas sí me las dieron. Estas. Después,
ya de obra, o sea, desde que arrancó la obra para adelante, ya son las tienen en el Facebook de la escuela o inclusive en el municipio de Quilmes. O sea, esas son más. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que les decía es, tienen, digamos, un material súper rico, ¿no? Digamos, o sea, fíjense ese tipo de fotos previas, obra finalizada. Vamos con esta obra finalizada. Miren los baños. Los espacios, ¿no? Entonces, el trabajo de campo que hicieron, digamos, o sea, después, además de esta parte donde están reponiendo más las imágenes, etcétera, nos lleva que eso ya en sí mismo, digamos, o sea, se puede trabajar en la parte, digamos, en la consigna 3, hacen esta introducción, etcétera, y acá sí, digamos, o sea, ustedes trabajaron con otra forma de textualización, con esto, digamos, o sea, de ir trayendo, digamos, o sea, qué era lo que las personas les decían en la entrevista, y de nuevo, haciendo este trabajo que está muy bien, de qué es lo que ustedes toman y por qué, digamos, ese trabajo, digamos, ese dato de campo es importante o es relevante. ¿Qué es lo que ustedes están trayendo de eso? A veces lo que les quedó la textualización es algo, digamos, o sea, que lo que hacen es repetir mucho esto que ustedes están colocando, como frases textuales, que acá nos está contando, digamos, o sea, bueno, una experiencia, todo, y después ustedes cuando lo recuperan, hacen como una cuestión que está muy pegada al texto, o sea, vuelven a repetir lo mismo que ya dijeron. Pero en otras partes del texto, lo que sí hacen es decir esta relación, es decir, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué lo que les está diciendo la maestra? ¿Por qué lo que les dice el auxiliar es importante? Y solamente voy a dar un ejemplo, digamos, porque en realidad tienen un montón de material, hicieron un material, digamos, súper, súper, súper rico, que es, en un momento, digamos, recuperan lo que les dice un auxiliar, y que les dice, digamos, que les está hablando de la experiencia, o sea, les está hablando directamente de cómo es experimentar cotidianamente la infraestructura. Ya no pensarla en abstracto, no pensarla en términos de planificar obras, en planificar presupuestos, sino cómo se vive la infraestructura, cómo, digamos, o sea, se experimenta la infraestructura en la cotidianidad. Y lo que les dice ese auxiliar es, bueno, con todo esto de las obras y la pandemia hizo abrir los ojos a estas cuestiones que antes siempre quedaban, digamos, o sea, en segundo plano. Y de pronto, digamos, o sea, por la cuestión de la pandemia esto, digamos, o sea, cobró impulso, el plan de obras se ejecutó, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, digamos, o sea, estoy parafraseando mal, digamos, ¿no? Pero tengo como la situación de vivir en la escuela, digamos, o sea, vivir una escuela nueva, ¿no? En una escuela nueva, que en realidad es una escuela vieja. Y lo que les está trayendo es todo el tiempo esta cuestión de cómo algo viejo se puede vivir como nuevo. Digamos. Entonces, imagínense que además del fragmento testimonial que tienen de la auxiliar, tienen estas fotos. O sea, ustedes podrían hacer y decir, miren, digamos, cuando construimos el problema y lo hacemos desplazar por acá, el registro, digamos, o sea, de campo que tenemos es el testimonio de este docente, que además se refleja, reverbera en lo que son estas imágenes que son tan contrastantes, digamos, donde está el baño, digamos, o sea, destruido y el baño nuevo, ¿no? Y encima, digamos, o sea, el testimonio que está hablando de por qué eso es importante, por qué, digamos, esa experiencia. Entonces, de nuevo, la cuestión no es resolver si digamos, la inversión en infraestructura dio resultados, si se ejecutó, etc. Y eso también, digamos, es parte de lo que uno arma en el contexto, de cómo fue el proceso, de qué es lo que pasó a nivel de esa escuela y por qué se invirtió y qué pasó con el plan de obra, etc. Lo que es importante en términos del problema de investigación es, digamos, o sea, por qué a mí me interesa recuperar la perspectiva de este actor en particular, que son, digamos, o sea, justamente las auxiliares docentes, que son las que están lidiando con esa infraestructura todo el tiempo, digamos, o sea, ¿no? Entonces, están todo el tiempo pendientes de si por esa infraestructura tiene que pasar lo que tiene que pasar, agua, electricidad, cloaca, digamos, etcétera, ¿no? Y qué cosas hay que hacerle para que eso funcione, y qué cosas, digamos, o sea, digamos, y qué problemas son los que traen asociados si no lo hay,
y, digamos, y qué cuidados hay que tener si eso está en condiciones. Entonces, eso les permitiría, digamos, o sea, pensar en hacer un abordaje de la infraestructura escolar desde la mirada privilegiada de estos actores en particular, estas actrices, digamos, en particular, que les permitirían justificar eso. ¿Por qué? Por esta cuestión de la experiencia cotidiana, de, digamos, o sea, estar todo el tiempo encima y al mismo tiempo ser uno de los actores, digamos, o sea, más invisibilizados del sistema. Digamos, en general, el grueso de la producción de conocimiento sobre la comunidad escolar, en general no toma, digamos, o sea, a esas miradas como miradas, digamos, como miradas legítimas, como miradas, digamos, interesantes en términos de la producción de conocimiento. En general, digamos, bueno, cumplen esa, una mera tarea auxiliar, una mera tarea administrativa, una mera tarea, digamos, pero en realidad, digamos, nos están hablando mucho, y una investigación que mire la infraestructura desde la perspectiva de estas personas podría llegar a ser muy interesante. Y les marco esa porque es una que me llamó la atención, pero también cuando trabajan con las autoridades también aparecen un montón de cuestiones que darían para construir problemas de investigación. Cuando les dice, por ejemplo, bueno, cómo es todos esos aprendizajes que hay que hacer para que el sistema burocrático funcione, ¿no? Para que la burocracia, digamos, o sea, de la infraestructura escolar funcione. Eso también es re interesante como punta de campo. Les está mostrando ahí, che, mirá que esto no es solamente una cuestión de decisión política sí o decisión política no. Aún en condiciones donde hay decisión política de hacerlo, hay que tener un conocimiento muy fino de algo que no está escrito en ningún manual, algo que no aparece codificado, digamos, o sea, en ninguna fuente, y que tiene que ver con la experiencia, digamos, o sea, de confrontar con el sistema permanentemente y de aprender a manejarlo. Entonces, esa entrevista que hacen con las directivas, digamos, o sea, es una entrevista muy rica porque salió absolutamente de lo preformado, ¿no? Salió del discurso, digamos, preformado, les trajo un montón de puntas re interesantes. Eso es algo muy valioso para una investigación cualitativa. O sea, por eso esto que vos estabas trayendo pensamos que iba a durar 15 minutos y de pronto, digamos, duró 1 hora y media. Bueno, duró 1 hora y media porque justamente lo llevó por todo ese, digamos, ese desarrollo de pensar, digamos, o sea, junto con esa persona sobre el problema de la infraestructura y todas las puntas que aparecieron para traer. Entonces, en este caso, digamos, o sea, igual que decíamos con el grupo 3, lo que tienen es un montón, digamos, o sea, de puntas de indicios sobre por dónde llevar la investigación, que lo que va a requerir ahora es que seleccionen, que jerarquicen, que digan, mirá, nos parece que puede venir por acá, y entonces construyan una argumentación, construyan un argumento sólido acerca de por qué un problema de investigación se tiene que formular desde ahí. Y tienen tanto el material de los testimonios, que es riquísimo, como el material, digamos, o sea, de las imágenes y la fotografía. Con eso, digamos, o sea, tienen para construir un problemazo de investigación. Te hago una pregunta, Seba y Ana. Entonces, en esa construcción del problema, al tener por lo menos 4 miradas, ¿no? Como 4 actores, ¿cómo haces para, o sea, vos lo englobás y decís desde sus, cómo es la percepción de la infraestructura escolar y previo, o sea, luego de cómo les cambió la vida luego de una obra, por ejemplo, ¿no? Con palabras así que me salen en el momento. Perdón, Martín, te Sí. interrumpo por esto, porque en realidad, digamos, o sea, el problema de investigación lo arma el investigador. Entonces, en realidad, el que está representado en la formulación del problema es el equipo, en este caso, ¿no? El equipo de investigación. Es la mirada, digamos, o sea, del equipo. Cuando yo les digo que jerarquicen, es porque el equipo es el que decide qué va digamos, a resaltar, a remarcar, y va a poder construir una justificación de por qué está haciendo eso. Entonces, sigamos con el ejemplo este de la mirada de los auxiliares, ¿no? Entonces vos decís, a mí me parece que, digamos, la mirada, o sea, lo que voy a hacer es construir el problema de investigación diciendo que voy a hacer una investigación sobre la infraestructura escolar desde la perspectiva de los auxiliares. Y voy a decir por qué. Y cuando digo por qué, digo porque justamente lo que me permite es tener una mirada desde la cotidianidad de la producción y reproducción de la infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia, digamos, o sea, quizás de los directivos que están pensando desde arriba, desde planificar,
desde los datos, de las planillas de Excel, desde las órdenes de ejecución, desde la contratación de una empresa tercerizada, de no sé qué esto que el otro. Estas personas lo que están haciendo es me están mostrando, digamos, o sea, cómo esta infraestructura funciona y no funciona en lo cotidiano, en el día a día, y cuáles son los efectos y las consecuencias de eso. Tanto en el caso de una obra que recién, digamos, o sea, se acaba de terminar, y que por lo tanto, digamos, o sea, como en el caso de la situación contraria, digamos, o sea, el problema de investigación da igual si es el momento, digamos, si es una escuela que tiene todo reluciente o es una escuela en la que nada funciona. Porque en realidad la perspectiva, digamos, o sea, se justifica de la misma forma, es simétrico en ese sentido. Entonces, quizás lo que te conviene en el diseño de investigación es decir, bueno, voy a trabajar, por ejemplo, reconstruyendo como estudio de caso esta escuela en particular que atravesó en estos años todo el proceso, desde que estaba derrumbada hasta que ahora, digamos, está reluciente. Y entonces, lo que voy a hacer es construir, digamos, o sea, ese análisis con mis interlocutores, que voy a entrevistar también a docentes, a los directivos, etcétera, pero voy a poner el foco especialmente en lo que me dicen, digamos, o sea, estas personas que son las auxiliares, y con ellas voy a hacer la reconstrucción de cómo era el antes y cómo es digamos, cómo es ahora y después. ¿No? Voy a decir, bueno, cómo era, digamos, esta escuela cuando no estaba la obra y cómo es la escuela con la obra, digamos, o sea, terminada. O, digamos, mi estrategia de investigación sería trabajar con esta escuela donde la obra se terminó y elegir otra escuela donde eso no ocurrió. Y entonces después pensar en contrastar las situaciones y ver qué es lo que me dicen, digamos, estos auxiliares en función de eso. Podrías pensarlo, digamos, o sea, con cualquiera de las dos modalidades. Sí, además lo que nos pasó también bueno, como lo contamos ahí en el texto, en un primer momento una compañera, bueno, íbamos a entrevistar, digamos, en la escuela donde ella trabaja, y esta escuela que terminamos yendo, digamos, como no fue nuestra primera opción porque la escuela estaba nueva. Entonces nosotros pensábamos, ¿y qué vamos digamos, a sacar de infraestructura? Y al final cuando fuimos, bueno, nos topamos con una escuela nueva que nos terminaron explicando absolutamente todo, pero también contándonos, nosotros repreguntando y demás, acerca de cómo era antes. Y nos encontramos con estas dos auxiliares que además tienen mucha historia en la escuela, y bueno, nos terminaron contando todo, ¿no? Y muy rico ese trabajo de antes y después también. Es que Primero, la verdad, no la habíamos tenido en cuenta. Eso es fundamental, digamos, o sea, por eso, digamos, justamente lo que haces es, podés, digamos, o sea, construir el recorte en el espacio de esta escuela en particular, pero justamente hacer la trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue la trayectoria de la infraestructura, no sé, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años? Y a partir de ahí invitar justamente a estas personas que generalmente, digamos, o sea, además tienen mucha experiencia, digamos, dentro del sistema, dentro de esta institución, para poder hacer esa reconstrucción con ellos. Tengo una duda puntual, Seba y Ana. Cuando vos hablas del recorte, nos llevás, para llevarlo pensando en el trabajo, ¿nos llevás desde el punto A, por ejemplo, desde título? No, el recorte, digamos, o sea, el recorte es el recorte empírico, donde yo, digamos, o sea, voy a circunscribir, por lo menos en una primera etapa, la investigación. Entonces, en este caso, digamos, o sea, sería a ver si voy a tomar, qué sé yo, el conjunto de las escuelas del distrito tal, o voy a focalizarme en un estudio de caso que es una escuela, digamos, que es esta en particular, y entonces después en la contextualización voy a poner unas líneas. Bueno, seleccionamos esta escuela porque, por ejemplo, digamos, o sea, es una escuela donde yo puedo reconstruir esta situación de infraestructura, de eficiencia de infraestructura y obras, digamos, o sea, realizadas. Entonces, me genera, digamos, o sea, mucha riqueza de sentido en términos de la relación con la infraestructura de todos los actores que están involucrados ahí. Ese es el recorte, eso es lo que vamos a llamar como recorte. En otros casos puede ser, ya te digo, que no sean estudios del caso en particular, sino que lo que haga es trabajar con 4 o 5 locaciones diferentes, porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando que yo lo veo ahí a Francesco y digo, ponele que quiero trabajar sobre la cuestión de las instancias de educación no formal y el trabajo de asociaciones comunitarias. Entonces puedo trabajar con un comedor acá, puedo trabajar con un grupo de apoyo que da un movimiento social, puedo trabajar con, y pensar, digamos, o sea, en un espacio territorial, un barrio, digamos, etcétera, todas las instancias que hay ahí, cómo se articulan y cómo... Bueno, eso, digamos, va a depender un poco de cómo es ese, digamos, trabajo de campo exploratorio y cómo es ese diseño que voy a poder armar. Pero eso lo pueden hacer, digamos, o sea, ese recorte puede ser variable.
La cuestión es que esté especificado y que yo siempre, si yo pregunto por qué, yo pueda responder por qué. Que haya, digamos, o sea, un argumento que está sosteniendo esa decisión. No es una decisión en el aire, no es una decisión arbitraria solamente, digamos, sino que hay, digamos, o sea, un porqué que la está justificando. Por ejemplo, profe, ¿cómo le va? Hola, Diana. ¿Cómo va? Consulta con esto. Bien, estamos acá los dos, está Mariano Sí, también. sí. Con esto que usted está diciendo, porque ayer cuando estábamos tipeando con el grupo este trabajo, analizándolo, tuvimos esta duda. En el caso nuestro, que nosotros nos basamos en 2 escuelas de distrito de Quilmes y Berazategui, nosotros en la contextualización podemos poner que estamos haciendo un análisis cualitativo del trabajo de campo exploratorio en estos distritos, o en 2 escuelas de este distrito, por lo que habló el entrevistado, hablo, ¿no? Claro, la cuestión, digamos, o sea, es si el recorte está puesto, digamos, o sea, en circunscribirlo en estas 2 escuelas, porque a ustedes les parece que esas 2 escuelas son, digamos, lo que sucede en esas 2 escuelas es significativo, o en realidad lo que están haciendo es diciendo, bueno, el entrevistado se refirió, digamos, o sea, a esas escuelas, y entonces yo lo que estoy haciendo es trabajando sobre el tópico, digamos, o sea, y el recorte, digamos, es mucho más amplio, es las escuelas del distrito. Estas 2 en particular aparecieron en esta entrevista, pero en realidad yo lo haría sobre las escuelas del distrito y la estrategia, digamos, después tendría que estar justificada en ese sentido. Es decir, bueno, ¿cómo planteo hacer yo las entrevistas? ¿Cuál es el espacio de campo que yo voy a registrar? Y porque si son todas las escuelas del distrito, ¿cómo? Claro, nosotros hicimos al revés. Como el tema era transformaciones en el sistema de evaluación, habíamos pensado Berazategui y Quilmes, y después conseguimos el entrevistado que trabajan en 2 escuelas del distrito. Lo que pasa que tiene un porqué, porque el entrevistado fue seleccionado porque es el mismo lugar de trabajo que nosotros tenemos, la mayoría de los integrantes del grupo. Lo estamos viviendo eso. Claro, lo que pasa es que ahí quizás lo que pueden hacer es, digamos, o sea, circunscribirlo quizás en una primera instancia a esa escuela en particular, ¿no? Entonces, claro, decir, eso, podemos hacer eso, ¿no? Sí. Exacto. Digamos, y la justificación es, bueno, justamente como lo van a justificar en el sentido del acceso al campo, ¿no? O sea, es un espacio, digamos, o sea, el que ustedes pueden garantizar el acceso al campo en forma más viable que otros espacios donde no lo tienen. Listo, esa es la duda que teníamos. Gracias, profe. Ahí Néstor dice, puede ser que tenga que ver con, se trata de traer la perspectiva de nuestros, no, que no se trata de traer la perspectiva de nuestros informantes, sino de poner y reconocer la nuestra, haciendo jugar la de los informantes con lo que nos fue pasando, sea la de los administrativos, auxiliares, o sea, no desde ellos, sino con ellos. Digamos, sí, eso, digamos, o sea, es la idea, pero lo que me parece que está bueno, digamos, esto es lo que va a pasar necesariamente, digamos, o sea, vas a trabajar en ese diálogo. Pero me parece que ahora, digamos, o sea, a la hora de tener que bajar esto a un problema de investigación, está bueno esto de poder identificar esto del quién es en forma, digamos, o sea, bien clara. Desde luego, digamos, que ese quién es siempre nos va a incluir, siempre va a incluir, digamos, o sea, a el equipo, digamos, o sea, que está haciendo la investigación en ese diálogo. Pero la cuestión es que yo puedo, digamos, en este caso, trabajar en esta cuestión de decir, bueno, mira, ¿por qué voy a focalizar en esta perspectiva? Porque es una perspectiva que no se tuvo en cuenta, porque es una perspectiva que generalmente aparece subalternizada en los estudios del campo educativo, porque nunca se pregunta, no hay ningún trabajo que mire esto, o sí, o hay un montón de trabajos, entonces voy a, digamos, o sea, poder justificar eso de otro lugar. Pero me parece, digamos, o sea, que la cuestión para que ahora nos quede claro es cómo podemos identificar, digamos, o sea, ese espacio, ¿no?, de vacancia y poder justificar por qué es importante hacer con otros, digamos. En todo caso, que sea esto, digamos, o sea, que quiénes son esos otros, no da a veces lo mismo trabajar con la perspectiva de uno o la perspectiva de otro, sino que a veces, según el problema, según el, digamos, o sea, el campo, cómo está estructurado, hay algunos grupos que verdaderamente están aportando una perspectiva
que no se tuvo, digamos, o sea, en consideración en forma previa. Entonces vale la pena, digamos, o sea, hacer foco ahí. Sí, que además en nuestro caso, por ejemplo, el de infraestructura, es distinta, digamos, la necesidad de los auxiliares con los docentes. Que eso es lo que, digamos, encontramos nosotros, que por ahí los auxiliares estaban muy contentos con las nuevas obras, y en cambio los docentes por ahí decían, bueno, nosotros todavía nos faltan en nuestro espacio, digamos, en nuestra función, todavía no nos sentimos como incluidas, digamos, en esta nueva escuela, como que tenían distintas necesidades. Es que lo que pasa es que además hay una cosa ahí que tiene que ver justamente, digamos, es interesante eso, porque yo les ponía en un momento de ustedes en la devolución que una de las cosas que aparece ahí es la experiencia de la infraestructura está ligada a la cuestión del habitar, ¿no? de habitar un espacio. Entonces, en algunos casos, digamos, o sea, es más frecuente que los docentes estén en tránsito, digamos, que tengan unas horas acá, tengan otras horas allá, digamos, etc. Pero en general, digamos, o sea, quienes trabajan como auxiliares están mucho más vinculados a ese espacio en forma permanente. Entonces, digamos, si yo lo trabajara ahora sí, digamos, o sea, más teóricamente, desde las perspectivas del habitar el espacio y traer, digamos, o sea, qué significa habitar un espacio, apropiarse de ese espacio, digamos, etc., yo lo puedo pensar en esa clave, ¿no? Y podría traer eso, digamos, o sea, como una perspectiva ya de, digamos, o sea, de referente conceptual para poder abordar, para poder seguir construyendo este abordaje. Entonces, ahí hay algo, digamos, o sea, que es muy interesante en poder calificar esa experiencia, digamos, ¿no? Calificar no en términos de A o B, sino en términos de volverla densa, ¿no? De esa experiencia, digamos, o sea, abordarla. Y a veces, digamos, o sea, justamente como construir esto que me parece muy importante, que es, yo digamos, no lo sé, pero estoy casi seguro, digamos, o sea, que si yo hago un estado del arte sobre los estudios de infraestructura escolar, voy a tener la mayor parte que son enfoques desde arriba, digamos, pensados en términos de presupuesto, en términos, digamos, o sea, de disputas, digamos, de datos agregados, de cuándo, pero, digamos, la cuestión de la experiencia de la infraestructura, la experiencia del habitar, la experiencia, digamos, eso aparece mucho menos. Entonces ahí, digamos, o sea, necesariamente mi investigación cualitativa va a decir, bueno, mirá, cuando estamos pensando en las infraestructuras, hay algo que es importante de tener en cuenta, que tiene que ver con esta experiencia, ¿no? Y con lo que las personas, digamos, o sea, les pasa, digamos, o sea, cómo interactúan, cómo habitan ese espacio. Entonces ahí aparecen un montón de cuestiones, qué sé yo, espacios, digamos, o sea, que después no sirven porque fueron diseñados por otras personas. Las diseñó un arquitecto que nunca dio clase. Entonces, como nunca dio clase, la relación con el espacio es una relación que no la tiene. Entonces, lo que tenía era que tenía que meter tantos metros cuadrados con tal presupuesto. Y entonces lo que hizo fue un dibujo en una computadora y después lo plasmó y eso se transformó en una escuela. Y esa escuela después se muestra, digamos, o sea, que o la cuestión de la luz, o la cuestión, digamos, o sea, hay un montón de cuestiones que a veces aparecen, ¿no? Por eso, digamos, me parece que es un apunte interesante para trabajar esta, digamos, o sea, y justamente pensar, digamos, o sea, esto de la práctica cotidiana, desde cómo es la cotidianidad de la relación con esas infraestructuras y con esos espacios, ¿no? Entonces, ¿quién te garantiza, qué actor te garantiza, digamos, o sea, ese tipo de información cualificada, digamos, ¿no? ¿Quiénes son, digamos, o sea, los que más te garantizan por eso, digamos, lo argumentaría desde ahí. Es decir, mira, ¿por qué voy a ver esto? Y bueno, voy a ver esto de la perspectiva en este caso, digo, es una de las puntas posibles, no es que tenga que ser la que ustedes sigan. Solo lo estoy trayendo como ejemplo. Voy a mirar esto porque son las personas que viven y que conviven con esa infraestructura, con la falta y con la, digamos, y con la existencia de esas infraestructuras. Esas infraestructuras, lejos de ser infraestructuras muertas, son infraestructuras vivas para esas personas. Entonces, esas infraestructuras vivas, digamos, o sea, me permiten a mí tener una perspectiva muy diferente de cómo es esa relación en este contexto, digamos, y lo que están trayendo en las entrevistas, digamos, justamente es material muy rico para pensarlo desde ahí. Y eso es un aporte al campo de los estudios de la infraestructura escolar. Entonces, en el objetivo, el trabajo va a aportar a ese campo. Mira, los estudios sobre infraestructura escolar tienen esta perspectiva. Esto lo conocí porque hice un trabajo sobre el estado del arte. Sobre el estado del arte. Entonces, encontré, digamos, esta área de vacancia. Pero además de encontrar un área de vacancia,
encontré, digamos, o sea, desde dónde mirar esto, desde dónde abordar esto de un enfoque cualitativo. Y entonces ver qué es lo que me está aportando justamente. Y por qué es importante esto. No porque, digamos, o sea, solamente se me ocurra para hacer un trabajo de un curso de la universidad, digamos, sino que además es porque, digamos, hay un montón de experiencia ahí, que esa experiencia no fue puesta en palabra. Acuérdense en el texto de Elsie Rockwell, que dice, bueno, si yo, digamos, o sea, si pienso, digamos, o sea, la etnografía lo que está haciendo es, y la investigación cualitativa en general lo que está haciendo es trabajando sobre lo no documentado, ¿no? O sea, trayendo como importante, marcando la relevancia de trabajar lo que en general, digamos, o sea, no se documenta. Digamos, ¿qué es lo que aparece como no? ¿Cuáles son las voces justamente que no están tenidas en cuenta? ¿Cuáles son las experiencias que justamente no están tenidas en cuenta? Entonces, poder aprender de esa experiencia. En lo que fue el desarrollo, digamos, o sea, de todo este proceso, si uno piensa, qué sé yo, en los años 80, la voz la voz marginada, la voz que no se había tenido en cuenta era la de los maestros. Sí. ¿No? La voz de los maestros nunca era, digamos, o sea, considerada en los estudios. El campo de la etnografía educativa en América Latina lo que hizo fue justamente mostrar la relevancia de mirar eso. Digamos, mostrar la relevancia de decir, che, miren, acá hay un saber, el trabajo de Elena Chili que traemos fue el pionero en ese sentido, decir, che, pará, digamos, o sea, además de la cuestión de la formación, se supone que los docentes tienen que ser instruidos, los docentes generan y producen un conocimiento de la práctica, y este conocimiento de la práctica tiene una sistematización y tiene una relevancia, entonces hay que ponerlo, digamos, o sea, en juego, hay que ponerlo en relación. Todo ese trayecto, digamos, o sea, llevó muchísimos años, ¿no? Y fue elaborado con una sucesión, digamos, enorme de investigaciones que fueron aportando a esa línea de conocimiento. Bueno, pero aún así todavía hay un montón de espacios y de áreas no documentadas dentro del campo educativo. Y cada vez como como la sociedad se complejiza, aparecen nuevas áreas de vacancia, aparecen nuevos espacios de vacancia, aparecen nuevos, digamos, espacios no documentados, espacios de práctica estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, por eso, digamos, o sea, las investigaciones, pensando en este tipo de problemas, apuntan a eso, de identificar cuáles son esas áreas de vacancia, de lo no documentado. ¿Qué es lo que no está documentado en esta perspectiva, en este espacio, en esta relación, etcétera? Eso es lo que las preguntas de investigación que ustedes están elaborando están contestando, ¿no? Bueno, acá no se miró esto, qué sé yo. A veces, no sé, el cuatrimestre pasado hubo un grupo que trabajó sobre los actos escolares de Malvinas. Y entonces lo que pensó es, bueno, che, sobre los actos escolares hay un montón de trabajos escritos. ¿No? O sea, hay un montón de producción. Pero esta experiencia, digamos, o sea, que son los actos de Malvinas, donde empezaron a aparecer los veteranos de guerra, interviniendo, digamos, o sea, en la institución escolar, generando cosas, en realidad no está trabajada. Y entonces, mi aporte, digamos, o sea, a la investigación va a ser abordar eso, digamos, abordar esta experiencia y ver qué pasó, digamos, en todas estas experiencias que hace en el distrito Quilmes hace tantos años, bueno, etc. Entonces, estas áreas de vacancia, estos espacios no documentados son los que nos interesa trabajar. Nos interesa generar conocimiento. Y como decía, digamos, o sea, recién en el comentario de Néstor, no es un conocimiento, digamos, que estamos haciendo de nosotros solamente, sino que estamos haciendo con otros interlocutores. Eso Nosotros es lo que... podemos, Seba, reincorporar material a este trabajo final de las carpetas, por ejemplo. Por ejemplo, como vos nos compartiste, habla el auxiliar. El antes, nosotros ponemos el porqué, imagen y porqué de la imagen, ¿no? O sea, no precisas Sí, ahí, tanto. como son ustedes los que están construyendo ese texto, pueden hacerlo de la forma que quieran. Por eso les digo eso. Si a mí me están hablando, o sea, yo cuando vi las imágenes, o sea, si yo hubiera pasado el documento y hubiera pasado de los links del Drive, digamos, y llegaba solamente al testimonio, ¿no? Me iba a generar, digamos, o sea, una impresión, digamos, o sea, interesante de, mirá lo que está diciendo, pero, digamos, realmente, digamos, o sea, fue fundamental haber pasado antes por la foto y ver el contraste de las cosas para entender qué es lo que esa auxiliar me estaba diciendo cuando decía que estaba viviendo en la escuela nueva. Digamos, cuando era una escuela, digamos, Claro. o sea, que ya tenía,
¿qué quiere decir lo nuevo? Digamos, o sea, cuando yo estoy abriendo, estoy desnaturalizando, ¿qué quiere decir eso de lo nuevo para esa persona? Digamos, y cómo, digamos, o sea, eso está, ¿no? Esto de la huerta, digamos, o sea, ¿qué era ese espacio de la huerta cuando no tenés agua y cuando tenés agua? Digamos? O sea, es un mundo de diferencia en términos pedagógicos, ¿no? O sea, ¿cómo hago que ese dispositivo pedagógico funcione si no tengo agua? Yo me di cuenta después de este detalle, pero lo escribimos. Feliz primavera, decía esa foto. Sí, Y sí. no tenía una planta. Es que Tenía algunas macetitas. Es que eso lo que muestra, digamos, es que como dispositivo, ¿viste? Son cosas que se replican. Bueno, hay que trabajar huerta y entonces hacemos con lo que tenemos, digamos. O sea, pero una cosa es hacerlo con las condiciones, digamos, o sea, que te permiten generarlo y otra cosa es que no. Entonces, lo que está mostrando ese testimonio, digamos, la foto, etcétera, es justamente esa distancia, esa diferencia, ¿no? Además Entonces, que con, digamos, con la escuela acondicionada tienen tiempo de, lo que ella quería decir es tenemos tiempo de tener un jardín y de cuidar un jardín, y antes era, no sé, llovía a la escuela y era todo el día estar sacando agua y no había posibilidad de pensar en hacer otra cosa como algo tan sencillo como un jardín. exacto. Y después lo que pasó que no lo pusimos en el taller 8, porque no llegamos, era muy larga la entrevista del consejo, pero a lo último, cuando se acerca a hablar con nosotros la directora del consejo, bueno, le estábamos comentando que visitamos esta escuela y demás, y estaban como muy interesadas en que le contemos qué pensaban, ¿no? Y cuando le contamos, digamos, la sorpresa para las auxiliares, bueno, fue como como muy rico ese testimonio que nosotros, digamos, le dimos, porque entonces nos empiezan a contar, digamos, la historia de cómo fue reconstruir esa escuela, que habían ido a un acto y que se habían dado cuenta que lo que hacían era pintar la escuela, ¿no? Pero que tenía problemas estructurales graves, entonces ahí, digamos, de la presencia del consejo en la escuela se dan cuenta que con pintura no alcanzaba, Ujú. y entonces es cuando llaman a la arquitecta y empiezan a hacer todo el tema de la reconstrucción, que había que, digamos, hacer una escuela nueva, básicamente porque tenía muchas cosas que con un arreglo de pintura y un caño nuevo, digamos, no lo solucionaba. Ujú. Claro. Después, cuando ellas nos comparten eso, que después fueron a esa escuela. Ah, nosotros fuimos, nos dicen, fuimos cuando volvieron los chicos, nos dicen. Fue para el Día de la Bandera, cuando ellos juraron la bandera. Después nosotros fuimos y buscamos la foto Sí, de cuando, y de la jura. estaba Susana, sí, estaba Susana ahí, pero lo hicimos después, porque del testimonio de ella. Fuimos digamos, al Facebook y estaban las fotos de ese momento que ella nos relata en la escuela. Qué bueno que es la que está ahí, la foto en el trabajo. Pero bueno, o sea, es un excelente, digamos, o sea, ejemplo de cómo trabajar con los datos de campo, digamos, o sea, de cómo pensar junto con los datos de campo, ¿no? ¿Qué es lo que los datos de campo nos están mostrando? Digamos, qué es lo que aparece y cómo tratarlo. Eso era lo que un poco quería puntualizar hoy, digamos, o sea, cómo trabajar esos datos en la textualización, digamos, o sea, del registro, la textualización, digamos, o sea, del problema, cómo los traigo, cómo los hago presentes. Profe, disculpe, le quería hacer una consulta. Con relación a la última clase, que es el viernes que viene, ¿cómo va a ser la dinámica? Le consulto porque yo justo tengo mesa de Zoom, mesa de examen final por Zoom en el profesorado donde trabajo, y justo es en el horario que estoy con la cursada. A la dinámica, digamos, ¿a qué te referís, Flavia? O sea, la idea sería como un poco, como ustedes van a entregar el martes, ¿no? Sí. La entrega. Nosotros vamos a hacer la última devolución, que no va a ser una devolución detallada, sino en términos generales de lo que están presentando, digamos, o sea, de cómo fue el proceso, digamos, etcétera, de cada trabajo. Entonces, después la idea, Bien. digamos, o sea, es que ustedes puedan, cada uno de los grupos,
pueda presentar un poco una síntesis de lo que elaboraron en el trabajo final y de estos desplazamientos y en cómo quedó el problema, digamos, final. Eso sería, digamos, o sea, como la dinámica para hacer. Ah, lo enviamos así como trabajo, como un trabajo práctico, ¿escrito? O sea, lo que hacen es entregar el 9, ¿no? Digamos, o sea, lo que estaría... Ese sí, ya digamos, ese lo entregamos. Eso Y es lo después último. había como, es lo último, no es que, no hablaron de una evaluación o individual. No, eso es la autoevaluación. Autoevaluación, perdón. Bueno, la autoevaluación es así, digamos, o sea, la nota final de cursada se compone de la calificación del trabajo final, que es el único que va a llevar una calificación, y después Sí. de una nota que ustedes se van a poner, digamos, que esa puede ser cada persona en forma individual, o pueden acordar colectivamente una y todo el grupo se pone la misma, eso como ustedes quieran. En eso no tenemos ninguna incidencia, digamos, o sea, ustedes, lo que ustedes pongan es lo que nosotros vamos a respetar. Y después de las dos, digamos, de una nota y la otra, se configura, digamos, se conforma la nota final. Entonces, eso ustedes van a tener disponible el martes, nosotros en el campus vamos a poner la autoevaluación. Y ustedes lo que van a hacer es, digamos, o sea, hacer ese ejercicio de, digamos, o sea, construirse, digamos, o sea, una nota y una reflexión a partir de esa autoevaluación. Eso lo desde el martes al viernes lo van a tener que entregar, digamos, también. Y el viernes, digamos, o sea, hacemos esta devolución final, digamos, o sea, como coloquio de los grupos y cerramos el curso y la nota. Perfecto, pues me había quedado esa duda, ese bache. No, es eso, pero eso lo van a tener disponible desde el martes. Perfecto, perfecto, profe, gracias. No, nada. Bien. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, comentario sobre lo que estuvimos trabajando hoy? Anita, además del pie que te agarró ¿alguna otra? No, estuviste impecable, como siempre. No, ¿Quieren? digamos, realmente, o sea, el laburo que están haciendo, digamos, o sea, no sé, como es súper entusiasmante ver, digamos, o sea, cómo van avanzando en la construcción, digamos, o sea, de los problemas de investigación. Eso es algo que comentamos con Ana, digamos, o sea, en esta semana. Da mucho gusto leer, digamos, o sea, los avances. Y nada, eso lo queríamos decir porque está súper bueno, se nota, digamos, o sea, que le están poniendo mucha energía, digamos, mucha cabeza, y están saliendo, También digamos, cosas muy lindas. Sí. sabemos que es agotador también en el contexto del año que hablamos, ni bien fueron entrando, pero también sabemos que es una buena oportunidad para irse con alguna herramienta un poco más consistente. En la primera clase les decíamos que era como una apuesta, y bueno, la apuesta tiene que ver con esto, que también pasa por el cuerpo, que es agotador, pero que permite, como ahora que ya están entrando en la recta final, registrar realmente qué implica un desplazamiento, eso, real, de un problema, de ir construyendo, y además eso de construir un problema, que es distinto a creer que los problemas vienen dados porque los leemos en el diario o en artículos o en papers, ¿no? ¿Qué supone construir un problema de investigación? Así que eso, como, nada, a nosotros nos encanta. Nos encanta ver ese proceso, honestamente. Y además tienen a Rey de las mejores devoluciones del planeta. Jamás van a encontrar a alguien que haga las devoluciones que hace Seba. Hay que decirlo. Es también, verdad. Es verdad, se toma su tiempo. Si a todos les responde con la misma longitud, hay que tener tiempo y pasión. No tiene tiempo. No tiene tiempo eso. No tiene tiempo, Bueno, pero es El parte tiempo de la se apuesta. gestiona, no se tiene. Es parte de la apuesta, es parte de la apuesta. Francesco, me mandaste, digamos, o sea, mandaste el TP8 del grupo. Sí, recién
Buenísimo. Eso lo... Igual, o sea, no fue la construcción del TP8 más o menos, porque después al final no se dio, o sea, solo una alumna fue al lugar, o sea, hizo en realidad o sea, conoció el espacio, porque al final pasó eso que avisaron que no podíamos ir por la cuestión que estaban aislados, después resulta que no era así, y nosotros cancelamos, nosotros nos cancelaron, sí. pero una fue igual, y Sí. yo tenía que hacer la parte de la entrevista y puse como la había organizada, las preguntas que quería hacer y eso. Después, Listo. bueno, no se pudo hacer. No, no hay problema, digamos, pero eso mañana, digamos, o sea, lo vemos y mandamos la evolución. Y si tenías lo del video y eso, mandalo por WhatsApp, no hay problema, si es pesado. Sí, porque no lo pude cargar. No hay problema. Sí. Mandalo nomás que lo vemos mañana. Bueno, ¿quién da más? ¿Alguien más se quedó con alguna palabra ahí? A mí ya ni me sale. Juli, vos sos remadora, va. No, pero ya, yo te la remo, dale. No hay que remar nada, no. No. Sí, creo que a todos, no sé si les pasa a mis compañeros, pero creo que tenemos la sensación como que tenemos comprimido el tiempo y tenemos que reformular un montón de cosas. Escribir entre tantos es difícil, porque hay que acordar también una mirada, una forma de escritura para que no parezca un Frankenstein. Hubo algo interesante en el grupo de ustedes, y es que no se sacaron de encima la tensión. La tensión que supone esa producción. Y eso también está bueno y lo vimos y lo valoramos. O sea, y ahí también hay una tendencia a creer que digamos, que así como queremos resolver las tensiones en la investigación, también creemos que a nosotros nos sirve entender quién, no nos importa, pero está muy bien que eso esté. Porque lo grupal tampoco es algo, o sea, esto no existe Disney. Ya está, se los tenía que decir. No, mentira. Claro, para ustedes está muy bien la atención, pero para nosotras, capaz que responder una pregunta nos lleva 20.000 horas porque no podemos acordar, porque pensamos, es así. Pero en esos desacuerdos también está la construcción. Yo creo que todo suma, o sea, en algún punto es la producción. En el desacuerdo hay aprendizaje también. Ah, pero sí. No digo editora en jefe, te no quiero dije ver. lo contrario a eso. Estoy diciendo que conlleva un montón de tiempo más, que son muchas horas de debate. A eso me refiero, no que no haya aprendizaje. Por eso les queríamos decir que eso se ve, que eso lo valoramos, que también está bueno que eso aparezca, digamos, porque eso también habla de un proceso honesto, que salvo a la hora de la elección del problema, en caso de que lo quieran reponer, para todo lo demás no es necesario que aparezca un criterio único. Les dimos la posibilidad de que en ese registro y en esa entrega final ustedes también puedan decir, bueno, teníamos, o uno podía ir por acá y otros querían ir por acá, quizás de este trabajo se abran más de una línea de investigación, pero bueno, está bueno también que sepan que eso también se ve. No le dimos el lugar porque porque es imposible darle lugar a todo, pero que sí estaba bueno y estuvo bueno que apareciera en el registro que trajeron ahora. Sí, en el 9 también lo explicitamos, en el último punto. Muy bien. El 9 es el que hay que... Sí, el 9 es el final. Claro. Tienen que entregar. No lo subimos. No, pues dije, no lo leí, qué vergüenza. No. Es el que está en producción. Muy bien. Bueno. Espero que igualmente sepan que, nada, abrácense después de esto. No se van a pelear por una materia. Dicho eso,
voy a hacer bomba de humo. Obvio. No, hay que aprender a sostener las tensiones, pero también no tomárselas personal. Very well. Perfecto. Entonces, bueno, esperamos los trabajos para leerlos en la semana. Cualquier cosa nos preguntan. Y bueno, nada. Buen fin de buen Buen fin descanso. de Un segundo, si podemos, Sí, sobre el decime. trabajo 9. Ujú. O sea, la última pregunta que sería construir, el último ítem sería construir desde nuestra subjetividad cómo fue el proceso. Puede ser desde tu subjetividad o puede ser desde la grupal. Eso, elíjanlo. Okay. Por ejemplo, el grupo anterior quizás quieran hablar sobre esto o cada uno quiera contar su posición. Hagan lo que quieran, lo que les haga más felices. O sea, podemos dividir entre los componentes y cada uno pone su mirada, o podemos hacer una cosa grupal. Sí. Ok, perfecto. Sí. O sea, la idea, digamos, o sea, más que nada ahí, piensen en esta cuestión de esto, de cómo arrancaron y cómo están terminando, ¿no? Digamos, o sea, eso me parece que es como un poco... O sea, el proceso que nos llevó, los conocimientos que adquirimos y esas cosas. Claro, sí, la cuestión es justamente, digamos, cómo pasaste de un tema que se selecciona a un problema que fuiste construyendo. ¿Qué te hizo cambiar, digamos, o sea, de mirada cuando trabajaste el estado del arte, cuando hiciste este trabajo de campo exploratorio, cuando estuviste discutiendo en los grupos o mirando el trabajo de otros compañeros, ese tipo de cosas? Y sí, la clase la subimos. Como siempre, ¿no? ¿Hay alguna que no se subió, no? No sé, creo Bien. que no, pero... Sí, esta la subimos, claro. Bueno. Cerramos el boliche. Les mando un beso. A viernes. En Zunga, no, mentira. No, viernes. ¿Dónde se fue Mariano, no? Buen fin de... Con algo para brindar. Nos vemos. Con la cerveza para... Eso. Sí, No, sí. un saludo. Sí. Chao, buen fin Chao, de... chao.